Bueno, muchachos, ¿cómo andan? Vamos a ver ahora el segundo video de transistores bipolares, una introducción a transistores. Es un camino largo, pero bueno, vamos entrando. Este video es para quinto año, Colegio Salesiano de Anfunes, Electrónica General. Bueno, vamos a analizar las zonas de trabajo del transistor, que son tres. Antes de entrar de lleno, fíjense que en el video anterior yo les mostraba cómo estaba un transistor de modo más conceptual, un NPN igual que este que está acá, y les mostraba cómo, bueno, con una fuente que polarice la base, podía obtener una polarización del transistor a través del colector y el emisor. Bueno, en este caso ya un poco más realista, les estoy dibujando el circuito donde tengo una fuente BCC, se la llama, que es colector-colector, una fuente de colector, alimentación también puede ser, que tiene una resistencia del colector que regula la corriente. También tenemos una fuente de base, B corta doble larga, que me da una tensión en la base con una resistencia de base que regula la corriente y bueno, finalmente el transistor, en este caso, NPN. Más adelante vamos a analizar cómo son las configuraciones del transistor y un montón de cosas que quedan por delante, apenas estamos empezando con un mundo gigante. El transistor es un elemento muy importante para la electrónica y bueno, y hay muchísimos campos en los que se usa. Todos los circuitos integrados de día tienen transistores. Pueden ser de dos grandes familias. El bipolar que estamos viendo ahora o el efecto de campo que es de la unidad 7. Pero son transistores. Funcionan muy diferentes, pero son transistores. Bueno, el transistor bipolar que estamos analizando ahora tiene tres zonas, como les decía. La zona de corte, la zona activa y la zona de saturación. La primera zona, que es la zona de corte, es como si el transistor estuviese abierto, es decir, como si fuera una electroválvula, porque el transistor es una electroválvula, algo que yo le voy a decir. Al transistor se lo conoce como resistor de transferencia, también, transfer transistor. Entonces, en la parte de corte es como si el transistor estuviese completamente abierto, la llave abierta, es decir, que no circula corriente. La corriente del colector es nula, no puede atravesar. ¿Y por qué? Bueno, porque este otro diodo que está acá abajo, recuerden que el transistor no son dos diodos de espada con espada, pero se lo puede asimilar como si fueran dos diodos, que son dos uniones. El diodo era una unión, una juntura, estas son dos junturas o bijunturas. Entonces, si la corriente de base es cero, este diodo no está polarizado. Si ese diodo no está polarizado, tampoco está polarizada la unión entre el colector y el emisor. Este gráfico está exagerado en lo que es escala, pero estamos comparando la corriente del colector en función de la corriente de la tensión, entre el colector y el emisor. Como les digo, esto está muy exagerado, esto sería más chato todavía, pero esta región 1, que es la región de corte de la que les estoy hablando, tiene una corriente base 0. Entonces la corriente del colector es 0, casi 0. Hay un poquito de corriente fuga, lo mismo que pasaba con diodo cuando veíamos diodo de la unidad 5, pero es despreciable, es muy chica. Modelos de gran escala, ¿no? Si estamos hablando de pequeña señal y un análisis mucho más crítico, no es especial, pero no es para nada lo que estamos analizando ahora. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Cuando la corriente base es 0, el diodo no se polarizó, la corriente colector es 0. Es decir que fíjense que si hacemos un Kirchhoff, acá tenemos una fuente de tensión, la corriente acá es 0. Si la corriente es 0, la caída de tensión en la RC es 0. O sea que B, colector emisor, está comiéndose completamente la tensión de fuente. Ha absorbido la tensión de fuente, está al máximo. Todo esto que está al máximo de lo que es la tensión de fuente. Eso es la zona 1, zona de corte. Pasamos o sea, está abierto el circuito, un circuito abierto, una llave abierta. Pasamos a la zona activa, o la zona de amplificación, zona lineal del transistor. En este caso, la corriente del colector va a depender de la corriente de base. Cuanta mayor sea la corriente de base, mayor va a ser la corriente del colector. Fíjense que acá tenemos estas curvas que en la escala es lo mismo que acá abajo, ¿no? Son un poquito más achatadas, yo la exageré para que se vea el efecto, pero en realidad son casi más chatas. Y a medida que esta IB1, IB2, IB3, IB4 va subiendo la corriente base, esta es más grande que esta y así,
En función de la corriente de colector, va a crecer en función de la corriente de base. Cuanta más corriente de base yo le ponga, mayor va a ser mi corriente de colector. Importante para esta zona, para que funcione de esta manera lineal y que funcione básicamente, que haya circulación de corriente, tiene que estar polarizado el diodo. Es decir, que la tensión entre base y emisor debe ser como la polarización de los diodos de silicio que veíamos en la vida anterior. 0,7 voltios a temperatura ambiente más o menos. Solo para aclarar dudas, esta es la corriente emisor, esta es la corriente colector, esta es la corriente base, esta es la tensión colector-emisor y esta es la tensión base-emisor. Bueno, importante saberlo, si hacemos un Kirchhoff, y esto fuese como un nodo visto desde afuera, un nodo es mucho más complejo que eso, pero si lo vemos de afuera no sabemos qué hay ahí, y hay dos entradas de corriente y una salida, lo vemos como un nodo, un sistema. Entonces hacemos Kirchhoff y la corriente del emisor va a ser la suma de las otras dos. Sale el emisor, la corriente emisor y entra en estas dos. Entonces la corriente emisor es corriente de base más corriente de colector. Y acá viene lo interesante del transistor bipolar, que la corriente del colector es beta veces la corriente de base. Beta es la ganancia en corriente del bipolar, transistor bipolar. Vamos a hablar de configuración y vamos a ver en qué situaciones eso, ¿no? Vale. Beta, dependiendo del transistor, puede ser 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. O sea, es un número muy grande. Entonces, si es un número muy grande, la corriente del colector y el emisor son casi la misma, la corriente base es mucho más chica que la corriente del colector y el emisor. Esa es la zona activa, una zona de amplificación de corriente. Y finalmente tenemos la zona de saturación, que es, como si yo le decía, que si el transistor es como una canilla donde o puede estar totalmente cerrada, corte, o la estoy regulando, si abre poco o mucho, que es la zona de activa, o finalmente ya la abrí de todo, y por más que le dé más roca, ya en realidad está abierta al máximo. Entonces esa zona es saturación, es decir, deja pasar todo lo que puede. Y ya esta relación no se cumple, porque en realidad ya está saturada, no importa que yo le dé más corriente base, ya la corriente del colector está al máximo. Esa es la tercera zona, estaría en esta región. Me fui para este lado, ya no importa cuánta corriente base le ponga, yo igual ya lo llevé al máximo al transistor, y esa es la región saturada. Obviamente acá me faltó aclarar que la tensión entre el colector y el emisor va a depender de la alimentación del circuito, que es en este caso la VCC. Nunca va a poder superar la fuente con la que estoy alimentando mi sistema, así que tiene un máximo. Conceptualmente puedo seguirlo, ¿no? Pero en realidad tiene un límite que es el VCC, que estaba acá dibujado y lo borré recién porque está de prolijo, y lo vuelvo a poner de prolijo así. ¿Sí? Más VCC, más por ejemplo por ahí. ¿Sí? No, una línea punteada, y allá no puede ir porque no hay que alimentarlo. Eso sería el segundo video de transistores, queda mucho por delante, pero empezamos con el